intercambios de las delegaciones de más alto nivel. Ya están aliados hasta donde tope. Kim, Belousov, al parecer han llegado a un acuerdo para enviar otros 69.420 soldados norcoreanos a luchar en Ucrania. El truco, bueno, tienen que cruzar Rusia a pie porque los chips de lavadoras destinados a los camiones se han utilizado para construir el único misil Oreshnik. Así que los ucranianos y los medios occidentales probablemente no tendrán ninguna foto durante algunas semanas, ¿no? O sea, a verdad lo dicen de broma acá, pero pues es que ¿qué se viene? Y quiero tocarles este tema que escribe Scott Ritter en Fahrenheit 7232. Él escribe, por ejemplo, lo que dice en Fahrenheit 451, Ray Bradbury. ¿Se acuerdan, no? Cuando queman los libros y todo esto. Bueno, dice esto. El sol ardía todos los días, quemaba el tiempo. El mundo se precipitaba en círculos y giraba sobre su eje, y el tiempo se dedicaba a quemar los años y a la gente de todas formas, sin ninguna ayuda por su parte. Así que si quemaba cosas con los bomberos y el sol quemaba el tiempo, eso significaba que todo ardía. Mira, Annie Jacobson, en este libro llamado El escenario nuclear, guerra nuclear, ella describe los primeros segundos tras una detonación de un arma nuclear, esta de un megatón sobre alguna ciudad estadounidense, como un destello de luz y calor tan tremendo que es imposible para la mente humana poderlo comprender. 180 grados Fahrenheit es 4 o 5 veces más caliente que la temperatura que se da en el centro del Sol. Y así esta bola de fuego producida por esta explosión es tan intensa que la superficie del hormigón explota, los objetivos metálicos se derriten o se evaporan, las piedras se hacen añicos, los humanos se convierten instantáneamente en carbón en combustión. Y así el presidente ruso Vladimir Putin, al dirigirse a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva en esta reunión celebrada en la capital de Kazaja de Astana este pasado jueves, había declarado que el nuevo misil balístico de alcance intermedio de Rusia, el Oreshnik, que fue utilizado para poder atacar estas instalaciones de producción militar ucraniana cerca de esta ciudad de Dnepropetrovsk, esta poseía un poder destructivo comparable con la de un arma nuclear. Decenas de ojivas unidades autoguiadas, atacan un objetivo a una velocidad de Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. Y así son unos 3 kilómetros por segundo. La temperatura de los elementos impactantes alcanza los 4000 grados centígrados. Así que si no me falla la memoria, la temperatura de la superficie del Sol es de entre 5500 y 6000 grados centígrados. Por lo tanto, todo lo que está en el epicentro de la explosión se divide en fracciones, en partículas muy elementales. Todo se convierte en esencia en polvo. El resumen es que el presidente ruso declaró que la utilización de varios misiles Oreshnik en un solo ataque sería comparable en poder destructivo al de un arma nuclear. Las imágenes que presenta el libro de Annie Jacobson son tan terribles que superan la capacidad de comprensión de la mayoría de los seres humanos, y más aún al aplicar ejemplos en la vida real que permitan un mínimo de comprensión intelectual. Por eso, cuando Vladimir Putin hizo esta afirmación análoga sobre el poder de destructivo comparativo al de una bomba de hidrógeno y la ojiva convencional de los misiles Oreshnik, el cerebro se aparta de lo impensable y se dirige hacia el impacto. Miren, acá les voy a pasar rápidamente. Miren eso, ¿no? Piensen eso. Guarden esa imagen en su mente. Este ataque con misil Oreshnik contra la fábrica de Yuzhmash, esto a las afueras del Dnepropetrovsk, produjo imágenes visuales impresionantes de 6 eventos de impacto separados, cada uno compuesto por 6 barras luminiscentes. Estas impactaron el terreno de la fábrica. El gobierno ruso había aludido a la destrucción causada por este ataque como devastadora. Los ucranianos, por otro lado, han minimizado los daños causados como insignificantes. Pero en teoría, este potencial destructivo de estas, y lo pongo, barras cinéticas que golpearon la Tierra a velocidades hipersónicas es enorme. El estudio de Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 2003 sobre los llamadas haces de barras de hipervelocidad
HRB por sus siglas en inglés, especulaba que una barra de tungsteno de 6 por 1.8 metros al caer desde una plataforma espacial e impactar la Tierra a una velocidad de 10 veces superior a la velocidad del sonido produciría resultados equivalentes a la de una explosión nuclear. ¿Se acuerdan? Hay una película que se llama G.I. Joe y así como con los muñequitos con los que jugábamos cuando éramos chiquitos, ¿se acuerdan, amigos? G.I. Joe, los muñecos esos de acción. Bueno, en esa película precisamente sacan esto, un satélite y cómo agarran estas barras de tungsteno y la mandan a una ciudad y fradabum, como si fuera un arma nuclear. Y así, en 2018 lo que sucedió fue, investigadores chinos de la Universidad del Norte de China habían ubicado la ciudad de Taiyuan, provincia de Shanxi, esto en colaboración con el Instituto de Investigaciones de Armas Inteligentes de la universidad. Habían probado el lanzamiento de una varilla de tungsteno desde una plataforma a gran altitud sin identificar. En esta prueba, se disparó una varilla de tungsteno de 140 kilogramos a una velocidad de más de 4 kilómetros por segundo y produjo un cráter con una profundidad de 3 metros y un ancho de más de 4 metros y medio. Esto es muy lejos del efecto que uno esperaría de un arma nuclear, y además el efecto de penetración de la varilla de tungsteno se redujo a velocidades de más de 3 veces y media la del sonido. Miren acá. Esto era parte de cómo entró, ¿no? Esto es lo que alcanzó a detectar la lente de lo que lo tomó. La física que rodea los efectos de carga útil del Oreshnik sigue siendo confusa incluso para aquellos que han pasado toda su vida estudiando la física de este tipo de armas. El doctor Theodor Postol, un experto en armas del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha realizado algunos estudios preliminares del Oreshnik que reflejan la evaluación de estos investigadores de la Universidad del Norte de China. Pero los expertos rusos han hablado sobre avances logrados por Rusia en ciencias de materiales asociados con el rendimiento de materiales a velocidades hipersónicas, avances que pueden alterar la física en cuestión. Por ejemplo, la varilla de tungsteno puro imaginada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y probada por los chinos puede en el caso del Oreshnik haber tenido un recubrimiento de una aleación avanzada, formada a partir de este carburo de tantalio y carburo de hafnio, materiales utilizados por Rusia en operaciones de reentrada desde el espacio, donde se desea la absorción del calor. Los rusos señalaban que estas barras del Oreshnik, cualquiera que sea su composición exacta, una vez calentadas a 4000 grados Celsius, vaporizarían el acero y el hormigón, incluido el hormigón armado, y al entrar en contacto se vaporizan con el objeto del presidente que observaba el presidente Putin. Todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión se divide en fracciones, en partículas elementales, todo se convierte esencialmente en polvo. La pregunta subyacente sigue siendo, ¿qué área abarca el epicentro de la explosión? Porque Ucrania ha sido sorprendentemente reticente a documentar estas afirmaciones de que el Oreshnik causó daños mínimos. Se ha limitado a señalar que estas ojivas que impactaron de Dnepropetrovsk no llevaban explosivos y en consecuencia no causaron daños significativos. Esta conclusión fue compartida también por expertos alemanes que comentaron en la revista Bild, como Jeffrey Lewis, director de este programa de proliferación de Asia Oriental en el Centro James Martin de Estudios de No Proliferación del Instituto Heidelberg de Estudios Internacionales de California. En una entrevista reciente para Reuters, comentaban que el Oreshnik señalado que se trata de una nueva capacidad, pero no es una nueva capacidad que representa un cambio drástico en la forma en la que se van desarrollando las armas convencionales, y continuaba, es una serie de viejas tecnologías que se han combinado de una manera nueva. Verán acá. Esto era parte de lo que decían, miren, aquí está, ¿no? Esto es parte del Oreshnik, lo que capturamos, ¿no? Así, Lewis había señalado que el uso del Oreshnik con ojivas convencionales era un medio caro para no causar tanta destrucción, señalando que dado el gasto asociado a estos misiles balísticos de clase Oreshnik, el uso de este tipo de armas para poder atacar a Ucrania probablemente estaba diseñado para lograr un efecto psicológico más que un impacto militar, y si fuese inherentemente aterrador, bueno, Putin simplemente lo va a usar. Pero esto no es suficiente, decía Lewis. Tuvo que usarlo y luego hacer una conferencia de prensa, luego otra conferencia de prensa y decir, oye, esta cosa es realmente aterradora, deberías de tener miedo.
Si bien el análisis de Lewis estaba abierto a un escrutinio porque su afirmación de que el Oreshnik era simplemente un montón de viejas tecnologías que se han unido de nuevas maneras, esto es refutado por las declaraciones rusas y la evidencia. En este análisis del sistema de reentrada es muy inmaduro, no tiene en cuenta los informes rusos que sugieren que el Oreshnik hizo este uso de nuevos vehículos independientes posterior al impulso, o IPVV, conocido en Rusia como Block Individual Razvedeniya, ¿no? Que del mismo modo a la crítica de Lewis parecía simplemente repetir como un loro las evaluaciones de daños de la batalla que les comentaron los ucranianos sin ningún intento de profundizar más en las nuevas tecnologías asociadas a estas barras cinéticas utilizadas por el Oreshnik. Miren acá. Esta es parte de, ¿no? Esta es la cosa, las distintas cabezas. Y bueno, cabe señalar que Theodor Postol, al realizar este análisis, ha incorporado esta nueva tecnología para su trabajo. Y ahí radica el problema, porque si bien el presidente Putin sin duda utilizó el Oreshnik como advertencia para Ucrania y para los aliados occidentales sobre las consecuencias de atacar suelo ruso con armas de fabricación dirigidas por Estados Unidos y Reino Unido, como el caso del ATACMS y el Storm Shadow, este valor de la disuasión del Oreshnik depende enteramente de la capacidad de poder infligir daños de tal magnitud que Ucrania y sus aliados, al haber hecho este análisis de riesgo-beneficio de las consecuencias de seguir atacando a Rusia con más misiles ATACMS y Storm Shadow, optaron por evitar la escalada. Ustedes han visto ahorita que sigan atacando Rusia, ¿no? Con misiles de largo alcance. Ya se acabó. Así que las evaluaciones como las que realizaba el periódico Bild o Reuters, respaldadas por las declaraciones de los funcionarios ucranianos, daban la credibilidad de la idea de que el Oreshnik era pura palabrería, poca o ninguna morderura. Pero esta mentalidad ya dio lugar a que Ucrania, con la bendición y con la ayuda de los amos estadounidenses y británicos, sigan atacando objetivos en la región de Kursk utilizando los misiles ATACMS. Fue 23 y 25 de este mes que utilizaron esto, ¿no? A posteriori del uso de usaron otro más, el día 25. Oye, ¿qué pasa? Y así esto, a su vez, ha dado lugar a que el presidente ruso Putin advirtiese de que Rusia puede volver a atacar Ucrania con uno o más misiles del Oreshnik. Putin indicaba que los objetivos podían incluir centros de toma de decisiones, centros militares, industriales y nacionales, incluido la calle de Bankova en Kiev, donde se encuentra la sede del gobierno ucraniano. Imaginen esto, amigos, donde les caiga, a ver, vas a querer esperar a que esto que no te hace nada, que son tecnologías muy viejas unidas en una nueva manera, ¿van a querer eso? Obviamente no. Así que a Rusia lo que le interesa es hacer visibles a una audiencia mundial el resultado de un ataque de esta índole y de este modo negar el análisis de expertos occidentales como el caso del señor Jeffrey Lewis. Pero si este Oreshnik, disparado individualmente o en una salva de varios misiles, pueden hacer creer a los dirigentes ucranianos y occidentales que es inútil seguir lanzando ataques de misiles en contra de Rusia, entonces una escalada de ese tipo sería valiosa. Sin embargo, si este impacto del Oreshnik queda oculto o peor aún para Rusia, confirma la evaluación poco halagadora de Jeffrey Lewis, entonces el valor disuasorio del Oreshnik será insignificante. Esto alentaría a Ucrania a aumentar el alcance y la escalada de los ataques con los misiles contra Rusia, colocando a este último país en la posición en la que, dado el capital político ya invertido para tratar de disuadir a los ataques con misiles ucranianos, debería de intensificar la respuesta. Y esto puede incluir ya la utilización de nuevas armas convencionales que poseen una enorme capacidad destructiva, como el arma termobárica, el padre de todas las bombas, o el vehículo de planeación hipersónico Avangard. Pero la escalada genera escalada, y si Rusia no es capaz de disuadir a Ucrania y a sus aliados occidentales de seguir atacando su territorio con los misiles de largo alcance, entonces también
En algún momento de la cuestión de las armas nucleares se convertirá en parte de la ecuación de esta escalada. Hay una mala noticia para Rusia, y es que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha llevado a cabo ya varias evaluaciones en el transcurso de los últimos meses, concluyendo que Rusia no va a utilizar armas nucleares en respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles ATACMS y Storm Shadow para atacar Rusia. Esta conclusión ha sido aceptada por la Casa Blanca y el Congreso, y esto explica la casi inexistente reacción de los círculos políticos de Estados Unidos a la decisión de permitir que Ucrania ataque a Rusia. Y así, esta evaluación de la inteligencia de Estados Unidos va girando en torno a la noción de que Rusia lo que va a hacer es buscar un cambio, igualando la escalada de ATACMS, Storm Shadow, con también escaladas propias, de las cuales el uso del Oreshnik fue la primera. Y tal como ya están las cosas, Rusia parece tener tal vez 2 o 3 rondas de escalada convencionales en términos de represalia con los continuos ataques. Esto puede agotarse a mediados de diciembre, y esto significa la posibilidad, de hecho probabilidad, dada la aparente actitud de Kiev, Bruselas y Washington DC, de un intercambio nuclear que prevé la Navidad es bastante real. Imaginen esto, que mientras estamos todos celebrando Navidad, compartiendo los alimentos con nuestras familias, de repente escuchen la notificación y diga: se acabó, han usado la nuclear. ¿Se imaginan? Tal como están las cosas, Rusia parece tener 2, tal vez 3 rondas de estas, y la incapacidad o la falta de voluntad de estos amos occidentales de Ucrania para comprender una consecuencia del fracaso de la disuasión hace que la guerra nuclear parezca inevitable. La ignorancia colectiva de los líderes estadounidenses y europeos a este respecto recuerda ya la mentalidad de Guy Montand, el bombero de la novela de Ray Bradbury de Fahrenheit 451. Y era un placer quemar, era un placer especial ver las cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y transformadas, con la boquilla de latón en sus puños, con esta gran serpiente pitón escupiendo su queroseno venenoso sobre el mundo. La sangre latía en la cabeza, y sus manos eran las manos de un asombroso director tocando todas las sinfonías de llamas y quemados para arriba de jirones y las ruinas carbonizadas de la historia, con su casco simbólico número 451 sobre su cabeza impasible y sus ojos todos de llamas naranjas con el pensamiento de lo que vendría después. Encendió el mechero y la casa saltó en fuego voraz, quemando el cielo del atardecer rojo, amarillo y negro. Caminaba en medio de un enjambre de luciérnagas. Quería sobre todo, como el viejo chiste, meter al malvavisco en un palo para el horno, mientras el libro con alas de paloma se apagaba en el porche y el césped de la casa, mientras los libros se elevaban en remolinos centelleantes y eran arrastrados por el viento que se obscurecía por el ardor. Así. Sin embargo, la vida no es una novela, y cuando las encarnaciones modernas de Guy Montand deciden encender el mechero, toda la vida tal y como la conocemos se desvanecerá en un viento que se obscurecerá por el ardor. El 7 de diciembre se va a celebrar en el Club Nacional de Prensa de Washington DC el evento titulado No a la Guerra Nuclear, en el que se va a debatir sobre el peligro de una guerra nuclear y la opción disponible para poder prevenirla, a cargo de los destacados expertos como Larry Wilkerson, Theodore Postol, Melville Goodman, Max Blumenthal, Anja Paramplin, Margaret Kimberly, Garland Nixon, Dan Kovalik, Wilmer Leon y otros, incluidos el autor de este artículo, es decir, Scott Ritter. Y así, el recinto del Club Nacional de Prensa tiene capacidad para 400 asistentes. Para quienes no puedan asistir en persona, el evento se transmitirá en vivo. Amigos, se viene la situación, se viene la guerra nuclear, y esto es un evento que quieren ellos hacer para tratar de evitarlo. ¿Ustedes qué creen que va a poder pasar en esa situación? Déjenme ir con ustedes, espero que por favor no se me vayan a estar peleando por acá, a ver qué están comentando. Están
Buenas noches, Carolina Oubiña, ¿cómo estás? Verónica Costa, Terje Kuda. Mira, si a alguien le interesa conocer la distopía en la que estoy trabajando, anímense. Es una colección de 31 dibujos hablando sobre el mundo postapocalíptico, dice Terje Kuda. Ok, amigo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma. Esto fue, pues, prácticamente lo último que hay de noticias de esta semana. Un resumen muy importante de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Se está prendiendo Siria, amigos. Estamos viendo que de alguna manera ya están, entre comillas, solucionando, ¿no? Los rusos apoyando a Assad. Pero todo se puede salir de control. Puede ser que incluso mientras estemos hablando y que, bueno, de alguna manera no va a haber más paso adelante para seguir atacando Rusia, puede que en esta madrugada vuelvan a salirse las cosas de control. Así que para la Granja Humana MX se despide Pablo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma, amigos. Gracias por sus comentarios, a los miembros del canal, a aquellos que pusieron un pulgar para arriba. Se los agradezco de todo corazón. Que tengan un excelente fin de semana. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Duérmanse tranquilos con todo lo que acaban de escuchar. Hasta luego.